Roa como un artista. Autor, Austin Kleon. Canal, lee, piensa, vive. Capítulo 1. Roa como un artista. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 2. No esperes a saber quién eres. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 3. Escribe el libro que quieres leer. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 4. Usa tus manos. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 5. Los proyectos secundarios y el hobby. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 6. Haz un buen trabajo y compártelo. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 7. La geografía ya no manda. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 8. Sé amable. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico,
se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 9. Abúrrete. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. Capítulo 10. La creatividad es restar. Este capítulo presenta un desarrollo extensivo del concepto central propuesto por el autor. Desde un enfoque ensayístico y académico, se profundizan los fundamentos psicológicos de la creatividad, la influencia de los referentes culturales y el proceso de aprendizaje por imitación consciente. Se analiza cómo el acto creativo implica seleccionar, transformar y resignificar ideas existentes, convirtiéndolas en una expresión personal auténtica. El texto amplía los argumentos originales mediante explicaciones detalladas, reflexiones estructuradas y un lenguaje claro que facilita la comprensión profunda del mensaje. CONSLUSIO con acento en ROA como un artista no ofrece fórmulas mágicas, sino una filosofía de vida creativa. El libro invita a observar, practicar y compartir sin miedo. Desde la perspectiva de lee, piensa, vive, la obra propone leer para aprender, pensar para integrar y vivir creando con autenticidad.